Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en lo que es, el tema a desarrollarse en esta sesión es áreas de intervención y funciones del trabajador social en la hospitalización y emergencia. Ya nos encontramos en la cuarta sesión. Y también estamos recuperando la sesión de la semana pasada que quedó pendiente. El día de hoy nuestra ponente desarrollará toda la sesión que teníamos pendiente. Bien, licenciada, con ello podemos dar inicio. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridas estudiantes, participantes, colegas. Reciben un saludo cordial. Como ya comentó Suri, el día de hoy, que es parte del diplomado, vamos a continuar con el desarrollo del diplomado de funciones y elaboración de instrumentos del trabajador social en la atención especializada de la salud. El día de hoy vamos a abordar en el módulo 4, que es el área de intervención del trabajador social en el área de hospitalización y emergencia. A ver, para ello vamos a hablar, que es algo muy importante, sobre la Ley General de la Salud, que es la Ley 26842 y su modificatoria, que es la Ley número 27604. Entonces, esta normativa nos dice lo siguiente, ¿no? Estas normas establecen que todos los establecimientos de salud de cualquier nivel están obligados a brindar una atención médica, quirúrgica, de emergencia a cualquier persona que necesita, sin excepción y mientras subsista el estado de gravedad de riesgo de la vida o de la salud de la paciente o el paciente, ¿no? Entonces, esta ley rige, no importa en qué condición se encuentran, no importa si tengas DNI, no tengas DNI, si eres peruano, no eres peruano, si eres de cualquier otra nacionalidad, sin distinción de raza, credo, ninguno, ¿ya? Entonces, también nos dice que la ley número 29414, que es la ley de derechos de las personas usuarias de los servicios de la salud, donde nos indica que la atención de emergencia es obligatoriedad y no está condicionada a la prestación del DNI. O sea, ustedes cuando se encuentran en cualquier circunstancia donde su vida corre riesgo, ustedes deben presentar, deben acudir simplemente al área de emergencia, no necesariamente el DNI. En ese proceso, nosotros como trabajadoras sociales realizamos la intervención. Asimismo, también cito al reglamento de la ley 2764, que es el decreto supremo número 16 del 2002, ¿no? Asimismo, también comentarles que dentro de este proceso vamos a hablar sobre, a ver, ¿qué pasó acá? Ya, ok. Hablamos sobre la atención en emergencia. ¿Cuándo se considera una situación de emergencia? ¿En qué circunstancias o bajo qué términos? En una clínica crítica que punto del paciente o puede dejar secuencias graves e irreversibles si no recibe atención médica inmediata. Eso es una paciente en situación de emergencia. Ejemplo, ¿cuáles son los diagnósticos que se consideran en emergencia? Por ejemplo, tenemos los infartos cardíacos, los accidentes de tránsito, donde tienen heridas graves, hemorragias, ¿no? Y estas hemorragias son intensas, hay dificultad respiratoria severa, el paciente viene con un estado de inconsciencia, puede que que tenga algún tipo de diagnóstico, ¿no? De neurología y que puedan estar en situación de convulsiones prolongadas, ¿no? Pueden haber sido expuestos a quemaduras extensas o que su embarazo tenga alguna complicación grave, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, estos son ejemplos cuando una persona se encuentra en emergencia. Cuando tenemos algún cuadro o otro diagnóstico similar donde nuestra vida corre riesgo, sí, porque lo otro se consideraría urgencias, ¿no? Y las urgencias pueden ser tratadas también
en el área de tópico de emergencia o como también pueden ser derivados a consulta externa. Entonces, esas precisiones es necesario tener en cuenta. Ahora, dentro de esta atención o de la evaluación que nosotros como o la intervención que realizamos nosotros como trabajadores sociales, desarrollamos diversas actividades, una de las cuales en el área de hospitalización es la evaluación de casos. La trabajadora social realiza la evaluación a través de la ficha social o la ficha de valoración social. Como habíamos comentado anteriormente, muchos de nosotros, las trabajadoras sociales, iniciamos nuestra intervención o la columna vertebral de nuestra intervención es justamente realizando el estudio social y eso se realiza a través de la ficha. Pero hay otras colegas que no utilizan la ficha, sino utilizan la ficha de valoración social, ¿no? Entonces, hay una ficha de valoración de riesgo que ya en las anteriores sesiones habíamos trabajado esas herramientas e indicábamos, ¿no? ¿Qué herramientas puedo yo trabajar en el área de emergencia? Que es estas dos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el área de emergencia el paciente no tiene una atención o no va a estar hospitalizado, ¿no? O por lo menos no va a tener larga data de atención. Entonces, máximo el paciente va a estar 24 horas, ¿no? Hasta que se establezca. Y durante esa intervención, nosotros como trabajadores sociales, la intervención es inmediata, rápida y oportuna. Entonces, nosotros hacemos la evaluación rápida, como les decía, ¿no? La sesión anterior. Aplicar la ficha social implica hasta inclusive 2 sesiones, porque hay fichas sociales que tienen 3 páginas, 2 páginas, y nos es difícil realizar esta intervención o hacer este estudio. Entonces, lo que se busca es justamente hacer una evaluación rápida, y eso lo vamos a lograr con la ficha de valoración social o ficha, ¿no? Entonces, una vez realizado, también, normalmente en el salud desarrollamos eso, ¿no? La ficha de valoración social para ver el riesgo del paciente. En el caso del MINSA se realiza la exoneración de pagos. Para ello se realiza la ficha socioeconómica, ¿no? Utilizamos la evaluación socioeconómica, la ficha de socioeconómica, donde también hemos abordado en la clase anterior cómo debemos hacer esta intervención, ¿no? Cómo se hace el llenado, cómo se hace el estudio, ¿no? Para determinar si el paciente se encuentra en condición de pobre, no pobre o pobre extremo. Y de acuerdo a eso y de acuerdo a nuestra normativa de exoneración de pagos, realizar y efectuar la exoneración de pagos, ¿no? Y en el caso de que tengamos algún paciente en situación de indigencia, ¿no? Que es indigente, que se considerarían aquellas personas pues que nunca han tenido, que se encuentran en situación de calle o que se encuentran trasladándose de un país a otro país, como es el caso de los migrantes venezolanos, ¿no? Que están pasando por nuestro país para irse al sur de Chile, ¿no? O están retornando a su país, ¿no? Entonces, en esas situaciones, muchos de ellos vienen simplemente en situación de indigencia porque son personas que duermen no en un hotel, ni siquiera en una casa de reposo, sino duermen en los parques a través de con cartones, ¿no? Muchos de nosotros hemos podido visualizar, inclusive en la época de la pandemia, que se ha visto bastante esto en el cono norte, ¿no? Entonces, en esas situaciones y bajo esas circunstancias, nosotros como trabajadoras sociales tenemos que evaluar a estas personas que se encuentran sin redes de apoyo económico o que también encontramos, por ejemplo, en salud normalmente, ¿no? Vemos o cerca de los hospitales del MINSA, vemos que hay pacientes que tienen su seguro de salud, pero lamentablemente estas personas han retirado todos sus fondos del seguro, ¿no? Se han acogido a la ley 2530, no sé, ¿no? Entonces, estas personas que han retirado sus fondos y tienen solamente el 5% para su seguro, ¿no? Entonces, ver que no tienen trabajo, no tienen respaldo económico, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, nosotros como trabajadores sociales, a través de nuestra directiva, podemos realizar el estudio para efectuar la exoneración de pago, ¿no? Entonces,
¿Y cómo se realiza la exoneración? Anteriormente habíamos comentado y habíamos hablado bastante que primero se aplica la ficha social. Después evaluamos y determinamos si nuestro paciente es pobre, no pobre o extremo pobre. Y de acuerdo al rango y al criterio de nuestra directiva, nosotros hacemos la exoneración. Puede ser parcial o total de la exoneración, ¿no? De los gastos hospitalarios. Inclusive si nuestro paciente es un paciente indigente o un paciente NN que se encuentra en situación de emergencia, la exoneración es al 100%, no importa si es que si es que tiene eh, algún tipo de pagos que realizar al laboratorio, a farmacia o algunos exámenes auxiliares como rayos X, ¿no? Entonces, toda esa atención se exonera, ¿no? Asimismo, se realiza la evaluación considerando que el paciente tenga los siguientes criterios, ¿no? Que hay falta de empleo, como ya les comenté, ausencia de familiares responsables económicamente, que la vivienda del paciente se encuentra precario o que también se encuentra en cualquier otra situación de vulnerabilidad, como ya les comenté, que pueden ser extranjeros que se encuentran de camino en retorno a su ciudad o están yendo a otro país, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias también podemos encontrar pacientes víctimas de trata, ¿no? Y que no hemos podido identificar a sus familiares, ¿no? Varias situaciones de emergencia que pueden llegar, o en los casos de los accidentes de tránsito, ¿no? Que no pueden ser ubicados a sus familiares, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones, nosotros también, de acuerdo a nuestra expertise y a nuestro criterio, y de acuerdo a la evaluación social que realizamos, hacer la exoneración, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que cumplimos nosotros como trabajadoras sociales? Es uno, en el caso de emergencia, es la atención inmediata, ¿no? Nosotros como trabajadoras sociales, ni bien llega el paciente sin redes familiares, buscamos en todo momento que el paciente tenga la atención inmediata, ¿no? Sin ningún tipo de condicionamiento, ya sea por falta de pago o que tiene que pagar tal cosa o tiene que traer su DNI o que derive la fiscalía, no podemos hacer esto si no está la policía, no. Cuando vemos que el paciente corre peligro su vida de manera inmediata, hacemos nosotras las acciones y las coordinaciones con el profesional médico para que puedan realizar todos los pagos, no todas las atenciones médicas y los pagos lo vemos a posterior. Entonces, nosotros articulamos dentro del área de hospitalización con las oficinas de admisión, con los médicos o con algún otro administrativo, ¿no? Por ejemplo, si tiene SOAT el vehículo, inmediatamente activar el SOAT, ¿no? Reportar y activar el SOAT para que pueda cubrir los gastos. En el caso de que no hay pacientes o no cubra el SOAT dicho tratamiento o procedimiento, en ese caso también evaluar si corresponde o no corresponde realizar la exoneración de pago, ¿no? Entonces, el objetivo dentro del área de emergencia, la trabajadora social tiene que hacer un trabajo de búsqueda de redes con su familia. También buscamos, nosotros brindamos el apoyo emocional y hacemos la contención de primeros auxilios, contención emocional a los familiares o como también al mismo paciente, ¿no? Le brindamos la orientación emocional. Muchos de los familiares se encuentran en crisis, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros abordamos el tema, brindamos el soporte, tratamos de dar la información de manera más empática y comprensible a ellos, ¿no? Entonces, ese proceso nosotros como trabajadores sociales realizamos el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Informamos, por ejemplo, en el caso de que hay algún fallecimiento o el traslado de alguien o la amputación de algún miembro, ¿no? Se informa con sensibilidad sobre los procedimientos que se va a realizar, ¿no?
a la familia, le hacemos el acompañamiento, ¿no? Todo eso en coordinación siempre, siempre con el médico, ¿no? El médico tratante o el médico de emergencia es quien está a cargo o liderando la intervención y nosotros como trabajadoras sociales vamos viendo y al seguimiento, ¿no? Si el paciente va a requerir ser derivado a otro hospital, si es que el paciente requiere algún examen auxiliar y que no hay reactivo para realizar ese examen, ¿no? Entonces, ver otras alianzas, ver otras estrategias con otras instituciones, otros hospitales o como también derivar, ¿no? O dentro de ese proceso también nosotros como trabajadoras sociales hacemos el seguimiento de caso, ¿no? La documentación y seguimiento de caso. Brindamos que es el informe social de emergencia, la ficha socioeconómica y también coordinamos de manera inmediata con otros hospitales. Si es que el paciente no tiene a nadie, que todo el paciente tenga todo su suministro de medicación, que acceda a todos los exámenes auxiliares como laboratorio, rayos X, tomografía o lo que refiere, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente va a ser amputado y no hay ningún otro familiar, ¿no? En ese caso, para ese tipo de atenciones es necesario contar con reportar a la fiscalía, ¿no? Y la fiscalía autoriza y determina a través de sus medidas de protección y decir no. Inclusive hay una junta médica, ¿no? Los médicos de emergencia tienen su comité y ellos se reúnen y determinan el caso, ¿no? Entonces, en todo ese proceso nosotros tenemos que estar involucradas, ver, hacer el seguimiento oportuno de la situación de vulnerabilidad. Puede que también que hay niños que vienen víctimas de abuso, ¿no? Y nosotros hacer las coordinaciones para reportar al centro de emergencia mujer, a la unidad de protección especial de la UPE, ¿no? O como también a la Fiscalía de Familia, ¿no? Todos esos actuados nosotros como trabajadoras sociales debemos realizar. También en caso de que el paciente en emergencia haya fallecido, ¿no? Entonces, y no hay familiares quien venga a reconocer el cadáver, ¿no? Entonces, reportar la situación del hecho a la fiscalía, ¿no? Para que la fiscalía acuda y determine sobre el cuerpo, ¿no? Algunas casuísticas respecto a esto, ¿no? Me gustaría escucharlas, que me escriban también cuáles son algunas dificultades que han tenido hasta ahora para yo poder ver. Un momentito, por favor, ¿me permiten? Están tocando mi puerta un ratito. Sí, Cecilia, buenas noches. Tal vez tengas alguna duda al respecto. Eh, ¿Qué pasa si un extranjero ingresa por emergencia y necesita varias cirugías? Ok, en este caso nosotros como trabajadores sociales lo que tenemos que hacer, uno es que si este extranjero tiene familiares directos aquí o no. Y en el caso de que no tuviera, nosotros, bueno, la junta médica se reúne y determina qué procedimientos van a hacer, ¿no? Asimismo,
buscar algún familiar, amigo, acompañante, quién le ha traído, ¿no? Nosotros cuando viene el paciente, lo primero que nosotros hacemos es brindar que el paciente o su cuidador, quien reporta o quien traiga al área de emergencia, nosotros buscamos eso, ¿no? Si tiene redes familiares, amigos, no tiene amigos, vecinos, compadres, ¿no? Y de acuerdo a eso, nosotros trabajamos con el grupo, con sus redes, ¿no? Puede que también puede traerle la fiscalía de familia, ¿no? O puede traerle la misma policía. En frente a ese caso, nosotros como trabajadoras sociales tratamos de verificar o buscar la información necesaria para poder trabajar con la familia, ¿no? Posiblemente venga un paciente, ¿no? Y lo trae una persona, trae al paciente, lo deja y hay un presunto abandono ya, ya no quiere venir, no quiere interesarse porque el señor es de la calle o puede tener algún problema o puede ser paciente drogodependiente, no sabemos, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que tratar de sensibilizar a la familia y darle charla al cuidador o a la persona responsable para que venga a brindar ese apoyo. A ver, Gloria nos dice, buenas noches. ¿Quién reporta a la autoridad competente el fallecimiento de un paciente ante una ausencia de familiares? Bueno, en este caso, el responsable es el médico. El médico, que es el jefe o el director, ¿cómo se puede decir? El que coordina o el que tiene la jefatura del área de hospitalización es quien realiza, del área de emergencia es quien reporta. Nosotros como trabajadores sociales no reportamos, reporta el mismo médico porque él es el médico tratante. Si hay alguna directiva del MINSA para el manejo de cadáver. Sí, les voy a mandar la directiva. Y a queridas colegas, en base a eso también se está trabajando el taller de hoy. Buenas noches. También tengo la directiva de salud sobre el manejo de cadáver. No se preocupen, les voy a mandar también esa. Buenas noches. En el caso de pacientes del MINSA, la mayoría tiene CIS y ya casi no se hace las exoneraciones. Sí, efectivamente. Un momentito, por favor, voy a seguir leyendo. A ver, nos dice Cecilia. Sí, efectivamente. Ahora la gran ventaja, inclusive desde la pandemia, Elizabeth Wanuko nos respondiendo a tu pregunta, efectivamente, hasta hace años atrás teníamos nosotras mayor injerencia en el tema de exoneraciones, ¿no? En el caso del MINSA, porque venían pacientes con extremos pobres o no tenían ningún tipo de seguro. Ahora, con la universalización de la salud, ¿no? Que todos deben tener, todo ciudadano peruano debe tener acceso a algún sistema de salud, ¿no? Si no tienes el día de hoy salud, ya puedes activar, ya te pueden activar tus SIS PEAS al día siguiente, ¿no? Entonces, así estamos mejorando en ese sistema como país, efectivamente, ¿no? Entonces, las exoneraciones se hacen poco. Normalmente ahora las exoneraciones en el MINSA se hacen, por ejemplo, cuando hay exoneraciones, cuando hay accidentes de tránsito o cuando el paciente sea de salud, ¿no? Pero, o que sea de una EPS o de la sanidad, ¿no? Entonces, ante esas situaciones nada más, pero son poquísimas, ¿no? Cecilia Maruja, buenas noches. Consulta, si un paciente tiene familiares, pero no quiere hacerse responsable, solo un hijo se hace cargo y el señor que está responsable del paciente, a pesar que se traslada a Padomi, no tiene buen trato hacia el paciente. ¿Qué se puede hacer? ¿Un informe social? Un informe social. A ver, ¿qué más dice? A ver. Informe social, ponerse conocimiento de la utilidad. Sí, en el caso, por ejemplo, ¿no? Veo que tu paciente se encuentra en situación de ya prácticamente en abandono, ¿no? Y su familiar no se quiere hacerse responsable.
Frente a ese caso, si bien es cierto, o inclusive de Ceci, se ha visto bastante, Celia, perdón, se ha visto mucho que hay pacientes que están en Padomi y que son adultos mayores y que sus hijos viven en el extranjero o que tiene un único hijo y su único hijo no quiere ser responsable porque el adulto mayor es quejumbroso, renegón o tiene alguna otra enfermedad que es de difícil cuidado, ¿no? Entonces, frente a ese hecho, nosotros tenemos que reportar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para indicar y que el Estado y que el Poder Judicial emita sus medidas de protección. Y a través de las medidas de protección, la Fiscalía de Familia, perdón, el Juzgado de Familia determinará si corresponde o no corresponde que el hijo se haga responsable del padre, ¿no? O como también puede que el juzgado de familia envíe al adulto mayor a una casa de reposo, ¿no? Entonces, hay esas situaciones también. Luego, Gloria dice, Alan dice, en el MINSA, si el paciente es indigente o extranjero, no tiene documentos ni familiares como exoneración los pagos. En ese caso, Alan, yo sugiero que te comuniques con nuestra colega de migraciones o como también puedes hacer tu consulta en línea en migraciones porque se supone que es un extranjero, ¿no? Tienen su carnet de extranjería, su PPT o solamente también tienen algún documento de identidad. En la mayoría de los de casos de los pacientes venezolanos que se encuentran en condición de indigencia, a ellos hay que hacerle la exoneración porque son personas en alta vulnerabilidad, ¿no? Muy aparte de que se encuentran en condición de indigencia, el simplemente hecho de estar en un país que no es el suyo, esa condición les hace tener la situación de vulnerabilidad. A ver, accidente de tránsito. Gloria, accidente de tránsito. Claro, en el caso del SOAT, en el caso de los accidentes de tránsito, Gloria, efectivamente todo lo tiene que cubrir el SOAT, pero como les comento, no todo es cubierto por el SOAT. Hay algunos tratamientos o hay algunas cosas que no cubren, ¿no? Entonces, frente a ese hecho, nosotros como trabajadores sociales, si vemos que es indigente, exonerar el pago, pero si vemos que tiene redes familiares y pueden pagar, nosotros hacer el acompañamiento, informar al paciente, a los familiares del paciente, decirle, esto es tu estado de cuenta, esto de aquí se va viendo, ¿no? Frente a ese hecho, vamos informando sobre su situación económica, sobre sus gastos que está teniendo, o, por ejemplo, también en el caso de que requiera algún tipo de situación, ¿no? Así es, el SOAT solo te cubre 5 UITs. Aparte de eso, llega al tope y ya no te va a atender más, ¿no? Frente a ese hecho, ¿qué hacemos, no? Ya, cuando no hay SOAT, inclusive hay pacientes o hay conductores que se dan a la fuga y dejan al ciudadano en situación de abandono. Y frente a ese hecho, nosotros como trabajadores sociales, uno, reportar, ¿no? Que es, efectivamente ha sido un accidente de tránsito. Y para reportar, recuerden que cada hospital tiene una policía. Entonces, reportar a la policía y la policía hacer todos sus actuados para que denuncie, hagan sus investigaciones, sus pesquisas y todo lo necesario, ¿no? Ah, Jean Evelyn nos dice, disculpe, ¿cómo se activa el SOAT? Ustedes tienen el área de seguros en un área administrativa donde ve exclusivamente el área de SOAT, de seguros. SOAT, EPS, SCTR, ¿no? Ellos ven esa área. Entonces tienes que ir a esa área administrativa, que es el área de seguros, para que puedan activar el seguro, ¿ya? Hay otros que tienen. Inclusive vienen de emergencia porque han estado trabajando en construcción civil y se cayó todos los andamios y producto de ello el hospital más cercano es el hospital donde estás trabajando, que puede ser un hospital de emergencia, ¿no? Entonces, cuando es el centro de salud 1-4. Ya, en el caso del 1-4 hay que reportar
Pueden llamar también a través del internet, hay teléfonos, ¿no? A qué tipo de SOAT pertenecen, ¿no? Ya tienen que informar a su corredor de seguro, ¿no? Puede ser RIMAC, MAFRE, Pacífico, no sabemos, pues, ¿no? Y activar, ¿no? Que tal persona o tal carro ha tenido un accidente y ya. Y viene el personal del seguro a activar y ver todo ese accidente. Bueno, Deli, aparte de eso, lo que yo hago lo reporto al Fondo de Compensación. Efectivamente, nosotros como de salud también tenemos nuestra área económica, que ellos ven en la recuperación de los subsidios de estos accidentes, ¿no? De la cobertura. ¿No? Entonces, la entidad envía al área respectiva, al área de contables, economía, envía ya toda esa documentación al SOAT o al corredor de seguro en los que se encuentran para que puedan cobrar, ¿no? Y puedan efectivizar. Pero eso nosotros no lo hacemos, no es nuestra función, Deli, eso ya es el área contable. Nosotros ya no hacemos eso. Imagínense, ¿qué haríamos? Haríamos de contadora, de no sé, ¿no? Ya no es nuestra función. Una consulta, en el caso que el paciente RN necesita medicamento que no hay en farmacia de hospitalización. Ya. En el caso de pacientes es necesario conversar con la familia y también búsqueda de redes. Por ejemplo, buscar farmacias, ¿no? De otros hospitales, ¿no? Contactarnos con otros hospitales para ver si es que tal medicamento cuenta ese hospital, ¿no? Buscar qué otros hospitales tienen, inclusive si es que hay en Farmacia Universal o cualquier otra farmacia, pero que tal vez no son cubiertos, ¿no? Por el SIS. Entonces, hablar con la familia, si es que el familiar tiene respaldo económico, indicarle, ¿no? Dónde puede hacer la compra y trasladar el medicamento al hospital, ¿no? Eso siempre en cuando que fuera un medicamento, pero normalmente en el área de emergencia se suele dar medicamentos ya estandarizados. Ahí tienen su paquete su lista de medicamentos de emergencia. Cuando ya va a pasar a hospitalización, ahí es donde definen qué medicación va a ser para su tratamiento. Estos estamos bien en el área de emergencia. A ver, ¿qué más? Deli, ya que cuando se trata de atropello y fuga, el fondo de compensación paga. No sabría decirte, Deli, ¿por qué? Porque esa no es un área al cual nosotros tenemos injerencia, eso ya ve el área contable. No, no puedo responderte a eso. Elizabeth dice, cuando no hay SOAT, se hace una denuncia por accidente de tránsito y fuga, efectivamente, y el Ministerio de Transporte puede devolver el monto asignado por atención del paciente. El Ministerio de Transportes, no sabría decirte. Recuerda, el Ministerio de Transporte no da subsidios económicos. Crisis. No, Cris, perdón, disculpa, Cris. Si se dan a la fuga el carro, se manda la solicitud al Ministerio de Transportes, Fondo de Compensación, para ver si le corresponde la cobertura. Desconozco de eso, Cris. A ver, Trinidad, en caso donde los hijos no quieren hacerse cargo de su madre o padre, ¿a qué autoridad? Ya, como les comento, hay que hacer la denuncia respectiva al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Trinidad Pérez Olivera. Reportar. ¿Para qué? Para que el ministerio dicta sus medidas de protección a la adulta mayor. Y ya la adulta mayor va a tener consignado un curador, ¿no? Su apoyo y su salvaguarda, ¿no? Que así se utiliza el término, apoyo y salvaguarda. Ellos son los que firman por el paciente, salvaguardan todos sus derechos y como también es su apoyo a nivel de algún trámite documentario, que sea pensionista, va y cobra la pensión, administra sus bienes, todo eso, ¿ya? Y como también le indica, le dice, no, tiene que ir a tratamiento psicológico, tiene que cumplir tal normativa, tal directiva, ¿no? Pero eso ya está dentro de sus medidas de protección. Nosotros como trabajadores sociales es hacer el seguimiento y que se cumpla efectivamente las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial.
Bueno, nosotras, nuestra intervención termina en... Así es, efectivamente, Deli. Ya me están haciendo preguntas de contable, ¿no? Disculpen, queridas colegas, pero eso ya es al área de finanzas. Nosotros no vemos ese caso. Brenda nos dice, caso, ingresa por emergencia un adolescente de 17 años, sola, por aborto de 8 semanas. Ay, Dios. Personal médico la atiende después de 6 horas cuando llega la prima, único familiar. La hospitalizan, pero no le puede hacerle grado por no tener familiar directo que firme, por ser menor de edad y no contar con redes de familia. Se coordina con la PN y la Fiscalía, levantan acta de ocurrencia y aún así no le hacen legrado. Al día siguiente el adolescente se fuga. Madre, hasta... ¿qué? Hasta... Ah, ya, ¿cuál sería nuestra actuar en este caso? Uy, uy, uy. Uno, en el caso de que se supone que lo primero, ¿no? Se ha fugado la paciente. Lo primero, como es menor de 17 años, reportar al ministerio. ¿Por qué? A la unidad de protección especial. ¿Por qué? Porque esta adolescente ya tiene desprotección familiar, ¿no? Entonces, al encontrarse en desprotección familiar, reportar el hecho y que la unidad de protección especial que tiene de emergencia, ellas tienen que buscar a la paciente, ¿no? Ver en qué situación se encuentra, por qué sucedió los hechos. Y ya encontrarán, ellos reportarán y dirán, bueno, ¿quién es el que le incitó al adolescente a que pueda cometer el acto, ¿no? Y bueno, todos los temas, los actuados legales, ya que lo ve la unidad de protección especial, pero nosotros, nuestra función es reportar el caso a la unidad de protección especial, ni siquiera al SEM, sino a la UPE de urgencia. Porque ya se fue a la fuga. Se supone que esa menor tiene un papá, tiene una mamá o un cuidador, ¿no? Su tutor. En el caso de que tuviera medidas de protección, porque tal vez la adolescente tenía una vida de calle, ¿no? Y producto de esa vida de calle, pues se embarazó y ya tuvo este aborto que manifiestas, ¿no? Entonces, reportar ese caso. Deli, si se paga y cubre hasta 25 mil. Ah, mira, Deli, no sabía. Interesante. Muy buena información, Deli. Brenda, las medidas de protección no las da el MIM, sino así es, no las da quien gestiona es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y solicita al Poder Judicial, al juzgado de familia. Judy, lamentablemente ese trámite es muchísimo. No, es que nosotros, Judy, nuestra función como trabajadores sociales es reportar el hecho de la situación del adolescente, no de su acto que haya cometido ella de abortar o no abortar. Eso no es nuestra función. Nuestra función frente a un menor de edad es salvaguardar la integridad de la menor. Y una de ellas es reportando que esta niña o esta niña adolescente se encuentra en situación de desprotección familiar, ¿no? Porque no tiene papá y mamá, ¿no? A ver, Deli, si Cris paga el fondo de compensación, es muy fácil, se reporta al área de liquidaciones y ellos le dan seguimiento. Nosotros no. Así es, nosotros no vemos el tema de finanzas. No se metan en camisa de 5 varas, colegas. Esa normativa, nosotros somos las que apoyamos en caso de un accidente de tránsito y el carro de hechos, la fuga es ahí donde nos apoyamos, sí. Nosotros brindamos, como les comento, el soporte. Nosotros no darles, es decir, que mandar cartas, paga, eso ya es un tema del área contable, el área de seguros, se encarga. Eso es una cosa que no nos corresponde, que debemos dejarlo a un lado. Nuestra función es siempre, siempre, nuestra atención, como siempre les digo, es la atención y la intervención es enfocado en el paciente, que puede ser trabajado con la familia, con sus redes, pero enfocado en el paciente. Siempre les he indicado también que la intervención que nosotros hacemos es a través de las diversas metodologías, ¿no? Y dentro de ellas es trabajar
con el método centrado en el paciente, ¿no? Toda la atención debe estar centrada en el paciente. A ver, continuamos. Voy a hacer un corte con los comentarios para seguir, si no, no vamos a acabar y eso ya vamos a ser las 9. Luego, ¿qué hacemos con pacientes en situación de emergencia psiquiátrica? ¿No? Que normalmente pasa, ¿no? Hay muchos colegas que trabajan en el área de salud mental, inclusive se ha visto bastante. Ahora que hay una apertura a nivel nacional de los centros de salud mental comunitarios, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso nosotros como trabajadoras sociales, ¿no? El objetivo es brindar la atención oportuna e inmediata a los pacientes y a sus familiares, ¿no? Informar que el paciente tenga toda la atención necesaria y que el familiar pueda, que esté informado y si el paciente o el familiar está en crisis, brindarle también ese soporte. Verificar el tipo de seguro que en el que cuenta, si hay salud, si CPS, sanidad, qué tipo de seguro tiene y de acuerdo a eso hacer el tratamiento y nuestro estudio también, ¿no? Realizamos la evaluación social y registramos todo en la historia clínica, ¿no? Podemos hacer a través de la ficha social, la ficha de valoración de riesgo también, ¿no? Entonces, también hacemos la implementación, el plan de tratamiento, ya puede ser una intervención en crisis, ¿no? Hacer la consejería social, la terapia de apoyo a la familia, hacer movilización de redes de soporte, si es que el paciente en situación de crisis, ¿no? Está ahí en ese momento, no recuerda quién es su papá, su mamá, se ha olvidado, ¿no? O no recuerda dónde es su casa, ¿no? Inclusive podemos ir cuando ya estabilizan al paciente, ir más o menos por dónde vive su casa. Vamos viendo, hacer la visita domiciliaria, ¿no? Para buscar a sus familiares. También se ha visto muchos casos que vienen pacientes y dicen, si mi familiar se encuentra en situación de crisis, vienen, lo dejan al paciente, ¿no? Y se van, y no responden a las llamadas, no quieren traer sus medicamentos, ¿no? En el caso de que pertenezca a algún otro tipo de seguro, o no quieren traerle su ropa de cambio, ¿no? Entonces, frente a ese hecho, nosotros como trabajadores sociales brindamos ese apoyo, ¿no? Y también brindamos el apoyo económico, hacemos la exoneración de pagos. Brindamos las charlas a las familias en caso de que van a ser hospitalizados. Nosotros brindamos la charla, le indicamos en qué consiste, cómo es el tratamiento, cuál es el plan de tratamiento que va a tener, cuánto tiempo va a tener, va a estar hospitalizado el paciente, cuáles son el aporte o el apoyo que va a dar la familia respecto al paciente hospitalizado, ¿no? Toda esa atención nosotros como trabajadoras sociales evaluamos y acompañamos. También definimos, ¿no? Si el paciente va a estar hospitalizado por cuánto tiempo. Durante este periodo también podemos solicitar a través de informar al médico, ¿no? Que podemos solicitar las medidas de protección, ¿no? En el pacientes que hayan sido víctimas de algún tipo de tocamiento, abusos, ¿no? Muchos de los pacientes con problemas de salud mental sufren de este tipo de flagelo, ¿no? Entonces, frente a ese hecho, nosotros debemos trabajar. Ahora, voy a leer esto. Espero que las consultas también sean referido a este tema. Uy, ¿qué pasó? Ya, a ver. A ver, Elizabeth, pero de todas maneras podemos brindar la consejería de caso, conocimiento un poco sobre... Sí, claro, Elizabeth, esa es nuestra consejería social que nosotros damos, ¿ya? Ahí está Cris, nos está compartiendo amablemente el fondo de compensaciones. Muy bien. Hay un apoyo para ustedes. Excelente, Cris. Siempre he considerado que nuestro grupo es para apoyarnos. Uy, Deli dice, donde trabajo la mayoría no tiene SOA. ¿Dónde? ¿Estás en zonas rurales? Porque normalmente ahora zonas rurales puede ser porque tal vez no hay acceso a unas oficinas donde puedan comprar el SOAT, ¿no? Pero, o como también no pueden acceder a un sistema, a un dispositivo digital para que puedan comprar el SOAT online, no, no sé. Es donde trabajo, dice, en el hospital donde trabajo, el SOAT
al no tener SOAT, si es atención ambulatoria, mayormente lo asume el familiar. No, estamos hablando de emergencia. A ver, voy a tener, si está solo, se le apoya lo necesario. Si se hospitaliza por ser grave, se evalúa para hacer el informe social y gestionar con la unidad de seguras y pasarlo por el CIS. En otros casos se le orienta a su soporte y que guarden boletas, lo coordinan con el MTC para que pase al fondo de compensaciones. Ah, interesante. Ah, también en este caso, o haciendo, agregando a lo que nos está comentando nuestra amiga Alexandra, en el caso, por ejemplo, de salud, nosotros como de salud no hacemos ningún tipo de exoneración de pagos y tampoco de salud cubre los gastos de accidentes de tránsito, para nada. Y si viene de emergencia, sí o sí son cubiertos por su SOAT, y si no tiene su SOAT, por el familiar, ¿no? O quien haya ocasionado el accidente, ¿no? Siempre, siempre son cubiertos. Deli, sí estoy en zona. Posiblemente sea eso, Deli, porque pero también puedes entrar, por ejemplo, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, no, no tengo mi SOAT. ¿Por qué? Porque al activar su SOAT tiene que haber una denuncia. Y entonces, como no quieren hacer la denuncia porque les van a bajar sus puntajes en su, mm, ¿cómo se llama? El permiso de conducir, su licencia de conducir, entonces les quitan puntos. Entonces, para evitar eso, ellos no hacen la denuncia y dicen, no tiene SOAT, ¿no? Pero nosotros, nuestra función es verificar con el número de placas si corresponde o no corresponde, si tiene SOAT o no tiene SOAT, eso sí lo podemos hacer de manera online, ¿no? Queridas colegas, eso sí puedo sugerirle. A ver, vamos a seguir. Ahora, nuestra intervención en el área de hospitalización. En hospitalización hacemos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se considera a los pacientes en hospitalización, ¿no? Es toda persona que ha sido admitida en un establecimiento de salud y permanece internada por un periodo mayor a 6 horas para recibir la atención inmediata continua. Puede ser a través, ya que tenga un diagnóstico definido, o como también puede que esté yendo a terapia, ¿no? Como es el caso, como ya les comenté, puede ir a una rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en el área de hospitalización en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Entonces, ahí los pacientes en el área de hospitalización normalmente van a tener rehabilitación física, ¿no? Se encuentran estables, pero acuden a una rehabilitación. O como también pasa en los pacientes que van a recibir, que están hospitalizados, pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Que están hospitalizados 40 días, 30 días, ¿no? Dependiendo de la indicación de su médico tratante, ¿no? O como también hay otros pacientes que pasan del área de emergencia, están en emergencia y pasan, ¿no? Al área de hospitalización para que tengan un tratamiento adecuado o que van a ser o van a ser operados, ¿no? O que después de ser operados pasan al área de hospitalización a cuidados intermedios, ¿no? El objetivo de la intervención es garantizar una atención integral al paciente. Nosotros como trabajadoras sociales, eso es nuestro objetivo, ¿no? Y su entorno familiar. Siempre trabajar con el paciente y su entorno familiar, ¿no? Considerando no solo el aspecto clínico, sino también su situación social, buscar sus redes familiares, si cuenta con el soporte económico o no, si es que el costo de hospitalización van a ser cubiertos o no por el SIS, si tiene un convenio la institución con, por ejemplo, con la sanidad o puede ser también con el mismo de salud, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? De acuerdo a eso. Por ejemplo, si van a ser hospitalizados en el salud, ¿no? Ver si el paciente tiene que sí o sí tener salud. Y si no tiene salud, ¿cómo vamos a poder hospitalizarlo, no? Entonces es una gran limitante que también tiene salud. Sin embargo, en el hospitales del MINSA, hay esa gran ventaja de que aceptan hospitalizarse tanto pacientes del mismo SIS o como también del MIS o cualquier de salud o como también de otro tipo de seguro, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora, ¿cuáles son nuestras funciones? ¿No? Nuestra función es
evaluar el caso, ¿no? Siempre toda intervención parte de nuestra evaluación social, ¿no? De nuestra evaluación, ya sea evaluación socioeconómica o evaluación social a través de nuestra ficha social, ¿no? Para ver si tiene redes, durante su hospitalización el paciente va a tener soporte de sus familiares para que puedan traer cambio de ropa, se va a requerir alguna compra de medicamento para que brinda soporte emocional al paciente, o como también para que venga a recibir las charlas de la familia, porque el trabajo nuestra, conjuntamente con psicología, ¿no? Es reinsertar al paciente a su vida cotidiana, que puede ser a su vida laboral o a su vida educativa, ¿no? Entonces, nosotros preparamos al paciente, ¿no? Con la familia, trabajamos. Hay sesiones donde va a ir, por ejemplo, si es un paciente eh, que va a ser, que va a hacer constantemente cateterismo, ¿no? Entonces se le educa a la familia cómo hacer eso en su casa, cómo tener los cuidados. Inclusive los talleres se realizan en el mismo hospital, cómo pueden hacer la higiene en la casa, ¿no? O inclusive si es que hay pacientes que van a estar en larga data, que son 45 días, ¿no? De hospitalización. Durante ese periodo, ¿quién va a solventar económicamente los costos? ¿Quién va a limpiar al paciente? ¿Quién va a traer la ropa limpia del paciente, ¿no? O algún material que pida. En el caso de rehabilitación, si es que va a requerir silla de rueda, si va a requerir alguna férula, ¿no? Entonces, todo eso, esas coordinaciones, si va a necesitar su cojín ortopédico, ¿no? Todas esas situaciones nosotros coordinamos. También brindamos el apoyo emocional y contención con la familia, ¿no? Dentro del área de hospitalización puede haber algún tipo de situación, ¿no? Como por ejemplo que el paciente se encuentra ya en situación de estrés y no quiere estar hospitalizado, o hay fuga del paciente, pretende fugarse, o que el paciente va a querer abandonar su tratamiento, ¿no? O hay un rechazo a su diagnóstico. Entonces la familia entra en crisis. Nosotros hacemos la intervención, hacemos el acompañamiento, la consejería, la charla, ¿no? Con la familia. Informamos, sensibilizamos sobre los procedimientos que va a tener, sobre los pronósticos, sobre el fallecimiento, coordinar con el equipo, ¿no? Por ejemplo, con el equipo de enfermería, programar qué día van a venir a sus talleres de cateterismo, o con el equipo de terapia ocupacional, qué día va a venir para que le enseñen a usar, a subir a un paciente en situación de silla de ruedas a un vehículo, o cómo usar el inodoro, ¿no? Entonces, hay varias situaciones, inclusive dentro del área de rehabilitación también se preparan, tienen terapia de sexo, ¿no? Porque ellos también tienen una actividad sexual. Frente a eso, nosotros como trabajadores sociales preparamos a la familia, a su pareja, para que venga a recibir esos tipos de charlas, ¿no? Preparamos, ayudamos, hacemos el acompañamiento. Si es que, por ejemplo, también tenemos pacientes en situación de abandono, ¿no? Y que están hospitalizados, buscar nosotros redes familiares. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener acceso a una ropa limpia. Si es que necesita algún medicamento que la institución no tiene, nosotros como trabajadores sociales buscar eso, ¿no? Y también si es que el paciente va a estar 45 días hospitalizados, ¿no? Podemos nosotros tramitar también varias gestiones, ¿no? Como por ejemplo informar su situación de riesgo, si es que amerita alguna medida de protección o no, esas situaciones. También preparamos al paciente para el día del alta, ¿no? O organizamos, yo en mi caso organizaba, por ejemplo, para el día del alta con la familia, y hacía las reuniones, las terapias con la familia, organizaba y decía, ¿no? ¿Cómo va a ser el recibimiento de la familia en la casa, ¿no? ¿Cómo van a estar preparados? ¿Qué familiares van a venir a recoger al paciente, ¿no? Entonces, todas esas situaciones nosotros trabajamos con el paciente. A ver, acá nos habla Trinidad. En el caso donde los hijos no quieren hacerse cargo de su madre o padre, ¿a qué autoridad como ya les comenté, hay que reportar al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable? Alexander, en nuestro caso se informa con documento múltiple a Defensoría del Pueblo, al programa Gratitud. Claro.
A la Fiscalía de Familia, claro, a la Fiscalía de Familia. Yo normalmente reporto al Ministerio de la Mujer y ellos ya hacen sus actuados conjuntamente con la Fiscalía de Familia. A mí me ha servido eso bastante, inclusive he mandado correos institucionales. Yo he tenido poca experiencia con el programa, francamente, con el programa Gratitud, porque he enviado a un paciente que nunca me respondieron, a tal punto de que fui a hacerle la visita domiciliaria a este adulto mayor, vivía con su hermano, solamente con su hermano, y su hermano nunca quiso venir a recibirlo, nunca quiso hacerse cargo de él. Cuando fui a hacerle la visita domiciliaria, le encontré, le hice firmar un acta de compromiso y él se comprometió en que va a cuidar a su hermano siempre en cuando que nosotros llevemos al paciente a su casa, ¿no? Y nosotros, la gestión, ¿no? Yo gestioné la donación de la silla de ruedas, ¿no? Para que pueda trasladarse, un inodoro apropiado para que el señor pueda hacer sus necesidades, ¿no? Y también se le llevó al paciente a su domicilio y se le instaló en su domicilio, ¿no? Entonces, hay varias gestiones nosotros como trabajadores sociales que podemos hacer. A ver, ¿qué más? Judy, en el caso de un adulto mayor en abandono, como dijo, informa el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, me refería a ese trámite, se demora muchísimo. Sí, demora bastante, pero yo sugiero, durante ese periodo tienes que estar ahí detrás del documento, detrás, porque créeme que hay un sinfín de casos y mientras no salga sus medidas de protección, con decirle que en el hospital donde estoy tuvimos un paciente un año, queridos colegas, un año. Y cuando nos enteramos que este paciente, es pensionista y nadie nos daba razón que si este paciente, ¿quién cobraba su pensión? Y resulta que su vecino, quien trajo al paciente y que se desapareció, era el que estaba cobrando la pensión del señor. ¿No? Y se enteró, ya informamos todo a la fiscalía y a las finales el señor ha sido llevado pues a uno de sus familiares, identificaron a un familiar y le entregaron al familiar. Hay situaciones de verdad o como también hay otros casos que rápido agilizan el trámite y llevan a una casa de reposo también. Mientras tanto, el adulto está en abandono en condición de alta médica. ¿Qué se puede hacer en este caso? Sí, como le comento, nosotros hemos tenido ese paciente un año, querida Judy. Y luego me derivaron el caso a mí, a un paciente que estaba 5 años hospitalizado aquí en el Hospital Honorio Delgado, aquí en Lima. Entonces, un día viene la paciente y me dice que había sufrido un accidente de tránsito acá en la puerta de la uni, de la Universidad de Ingeniería, y que como es lo más cercano acá a la uni, lo trajeron a la uni, al hospital de Cayetano Heredia. Y como se dieron a la fuga, nunca identificaron al chofer, le coberturó el CIS durante ese periodo y el paciente estuvo 5 años hospitalizado hasta que una colega se enteró que puede acceder su hijo, la mamá era pensionista, ¿no? Era pensionista y tenía su seguro. Y se había enterado, una colega nuestra le había informado del programa de Padomi y como también podía tener dentro de este programa Padomi atención a su domicilio. Y entonces la trabajadora social derivó el caso, a mí me derivó el caso, yo, como les comenté, yo formo parte del comité de hijo mayor incapacitado total y permanente para el trabajo que vienen a solicitar a los titulares, a solicitar la extensión de su seguro para sus hijos incapacitados, ¿no? Que en este caso era esta persona que se encontraba en situación de entubado, estaba entubado y necesitaba respiración mecánica. Y que Padomi también podría facilitarle eso, ¿no? Entonces viene y admite salud la atención, la extensión del seguro de esta persona, de este paciente, ¿no? Y cuando ya se traslada, la señora hace la gestión en Padomi, Padomi acepta toda la atención a este paciente, trasladan al paciente a su domicilio, dura una semana el paciente en su domicilio
y muere en los brazos de su mamá, ¿no? Entonces, pero esa muerte de este paciente es porque justamente quería él estar en su casa, ¿no? Quería estar en su casa acompañado de su mamá. Prácticamente la mamá durante estos 5 años vivía en el hospital con el paciente, porque la mamá iba a cambiarlo, la mamá iba a atenderlo al paciente al hospital, iba a cambiarlos, a moverle para que no le salgan escaras, ¿no? Entonces, la mamá ya se había convertido prácticamente parte del hospital y como también el paciente, ¿no? Entonces, como te comento, hay casos que vamos a encontrar pacientes de larga data, ¿no? Y frente a este caso, tampoco nunca nadie hizo sus medidas de protección, nunca vio otras alternativas, ¿no? Hasta que una colega nueva se enteró de los beneficios de Padomi y como también del programa del comité de hijo mayor incapacitado. Entonces trasladan el caso, ¿no? Entonces hay varias situaciones en que vamos a encontrar, como les comento, en el hospital donde yo trabajo también hemos tenido un paciente 1 año hospitalizado y eso es porque efectivamente la inoperancia de los operadores de justicia es lento, ¿no? O sea, no sé si lo toman en serio su trabajo, no lo sé, porque dentro del área de hospitalización puede adquirir alguna enfermedad intrahospitalaria, ¿no? Que podría generar el deceso del paciente. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros como trabajadores sociales vamos a ver, pero tenemos que estar ahí buscando estrategias, averiguando. Si es que tenemos algún caso difícil, compartir el caso con alguna de nuestras colegas, porque tal vez otra colega ha visto esa experiencia. ¿Cómo hacer? No hay que cerrarnos en nuestros pensamientos y decir, no, ya no puedo más, lo dejo al paciente y así, ¿no? Sino inclusive esos casos tener reunión de equipo, hacer nuestras casuísticas, porque vamos a aprender, vamos a ver de la opinión de nosotros, del equipo de trabajo social, de nuestras colegas, ¿no? A ver, vamos a ver acá, vamos a seguir avanzando con la sesión. Luego, hacemos la gestión de recursos de servicios, como ya les comenté, buscamos todas las atenciones. Yo tuve un caso también dentro de cuando trabajaba en el MINSA, de unos pacientes gemelos que habían venido con hipoacusia de la selva, del BRAE, trajeron de emergencia y a rehabilitación, ¿no? Y durante toda su estancia hospitalaria, la familia, al ser persona de extrema pobreza, que vive en zona de frontera en el BRAE, entonces frente a eso, nosotros como trabajadoras sociales hacemos el estudio. Yo hice el estudio de caso y se solicitó la exoneración de pago, ¿no? Pero no, la jefatura indicó que no ameritaba la exoneración completa porque llegaba a 15.000 soles todo el gasto hospitalario, ¿no? Entonces no podía cubrir el hospital. Y frente a eso se planteó, ¿no? Trabajar con otras instituciones. En mi caso, yo trabajé con una ONG y también con el área hay una ONG que trabajó bastante, yo trabajé con ellos y solicité también el apoyo de Adavaminsa, que ellos gentilmente nos apoyaron también y coberturamos, ¿no? La ONG apoyó en un 50%, la institución en un 40% y el 10% fue cubierto por Adavaminsa, ¿no? Entonces, esas estrategias, esas alianzas, justamente nosotros como trabajadores sociales somos las que brindamos ese soporte a la persona, ¿no? Y para que regresen a su lugar de origen, ¿no? Se va con avión. Entonces, hacer toda, yo hice la gestión con la Fuerza Aérea para que la Fuerza Aérea traslade a los dos menores conjuntamente con su cuidadora a su ciudad de origen, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todas esas gestiones, ya sean con otras instituciones u otras ONGs, nosotros podemos realizarlo, pero depende de nosotras también qué tan importancia o cómo es nuestro desempeño, ¿no? A veces que también nosotras mismas nos ponemos algunas barreras y también límites, ¿no? Entonces es parte de nuestra intervención, queridas colegas. Luego, ¿qué pasa con los pacientes que se encuentran hospitalizados? Creo que ya hemos hablado con los pacientes de larga data, nos hemos adelantado.
Hacemos nuestro plan de intervención, como ya les comenté, brindamos el apoyo económico, la exoneración de pagos. En mi caso, también, si es que son, por ejemplo, pacientes que van a estar en tratamiento médico, ¿no? O rehabilitación durante buen tiempo, también podemos solicitar y tramitar el certificado de discapacidad, implementar o tramitar el carnet con NADIS, tramitar el DNI en el caso de que son pacientes que no tienen DNIs, ¿no? O que su DNI está por vencer, ¿no? La reinserción académica, ¿no? Hablar, hacer la visita domiciliaria, hacer la visita institucional a su universidad, a su colegio del menor, a su centro educativo, para que pueda reinsertarse, ¿no? O en el caso de que el paciente se encuentra trabajando, ¿no? Tener actualizado su constancia de hospitalización y estar reportando a su empleador que el paciente aún está hospitalizado, ¿no? O informar a su familiar qué procesos debe continuar, solicitar el certificado de incapacidad, ver inclusive si ya excedió o no excedió los 180 días de descansos médicos por el mismo diagnóstico para ver, ¿no? Cómo está haciéndose, cómo está haciendo el paciente frente a eso, ¿no? Y luego realizar las visitas domiciliarias para la reinserción del paciente, ¿no? A su familia. Puede que el paciente va a ir a su casa y va a usar silla de ruedas y lamentablemente la casa donde vive el señor no tiene acceso a rampas, ¿no? O su familia vive en una situación de acumulación, hacinamiento, que su vivienda sea vivienda multiuso, ¿no? Una habitación multiuso. Frente a eso, nosotros hacer la charla con la familia para que el paciente al día del alta esté preparado, ¿no? A ver, dice, colega, también podrían reportar a la DEMUNA en caso de riesgo de desprotección familiar. Así es, sí, la DEMUNA también. Y ellos deben de notificar a la Fiscalía de Familia para que tomen el caso. Así es, sí, muy bien, sí. Bueno, queridas colegas, no sé si frente a esto, hay alguna opinión, algún comentario adicional. Las escucho. Tenemos 10 minutos todavía. A ver, las escucho, voy a leerlas. ¿Qué requisitos pueden, piden para asegurar en salud a un joven de 19 años? Ah, ya. En el caso de que los hijos sean mayores, ya cumplieron 18 años, ¿no? Y se encuentran en situación de incapacidad, que quiere decir tienen algún tipo de retardo, trastorno mental, ¿no? Esquizofrenia, se encuentran en se encuentran en cuadriplegia, ¿no? O paraplegia, o tienen algún síndrome de Down, lo que fuera, en esas situaciones, más no discapacidad motora, queridas colegas, motora no acepta, solamente intelectual, ¿ya? Entonces, frente a ese hecho, lo único que se requiere es el informe médico actual. Y a nivel de Lima tenemos 3 lugares donde pueden solicitar la evaluación de la Junta Médica. Los que pertenecen a la red Revalgiati es en el Hospital Angamos, con mi persona, que soy la licenciada Villanueva, que hace todo este estudio, y la atención. Y en el caso del Hospital Almenara, es en el mismo Almenara, ¿no? En el edificio, en las torres de Almenara, hay un equipo especializado. Antes era Grau, pero ahora ya no, porque hubo un inconveniente en Grau, ya está en Almenara. Ahora, los que pertenecen a la red Sabogal también es en la misma red Sabogal que ahí tienen. En el caso nuestro, que es la red Rebagliati, la Junta Médica se está reuniendo todos los jueves, ¿no? Todos los jueves de cada semana se están evaluando. El único requisito es traer el informe médico y si ya son mayores de 18 años, pagan 180 soles, eso es según el TUPA. Pero en el caso de que sean pacientes que van a cumplir recién 18 años, en ese caso no se paga nada. Siempre es recomendable que si el paciente incapacitado tiene esta condición, solicitar 2 meses antes de que cumpla la mayoría de edad, para evitar, uno, la burocracia del trámite que puede generar o que le falta algún requisito al paciente y requiera esta atención o alguna ayuda, orientación.
Sobre el modelo nos habla nuestra querida amiga Nancy. Nancy, hemos compartido, no, ¿dónde está? Brenda. Brenda, esos modelos ya lo hemos tratado la semana pasada y puedes solicitar al equipo de ANDAP para que les pueda facilitar, ¿ya? Trinidad, ¿cómo nos pasarán la información de su ponencia? Ah, ya, eso van a compartir con ANDAP, ¿ya? Ellos les van a compartir. Comuníquense con ellos a través de las redes. Nancy, ¿qué requisitos se necesita para regularse? Ya, bueno. Ah, Nancy, en el caso de los estudiantes de 18 años, si bien es cierto, ha salido la ley, pero todavía no se ha promulgado y nadie creo que está trabajando sobre su reglamentación. Ustedes saben que si no hay una ley y no tiene su reglamento, no se puede trabajar, no, es una ley muerta, ¿no? Gilles, tengo una consulta. Para las personas con discapacidad que trabajen, piden un informe médico, de su médico tratante, de su médico. Si es, por ejemplo, si le está viendo neurología, neurología en su hospital o policlínico o centro de salud donde se está atendiéndose. En el caso de que es paciente de psiquiatría, su médico tratante de psiquiatría, y eso se hace a través de la presente, del mesa de partes. Es un documento, la persona tiene que ir y llevar su solicitud de manera física o si tiene mesa de partes digital, responder ahí. Nancy, pero está la ley, pero no está el reglamento. Ustedes saben, sí, la ley, sin reglamento no hay. ¿Por qué? Porque la ley dice sí, deben aceptarse, inclusive dice que debería haber se debió incorporarse ya a los de la policía para que se hagan atender en el salud, pero tampoco hay el reglamento. ¿Por qué? Porque en el reglamento va a decir, Nancy, tal institución se va a encargar de evaluar este caso, tales profesionales van a conformar el equipo y tal. En el caso nuestro, ¿no? Que es del Comité Hijo Mayor Incapacitado, que ya tiene su reglamento, que es esto, ¿no? La Junta Médica, que se hace, que es la Directiva 10 del 2002 del Comité de Hijo Mayor Incapacitado. A ver, Cari. Buenas noches, Lick. Mi consulta es en caso de los adultos mayores en situación de abandono. En mi caso, pongo de conocimiento a la Fiscalía, la Policía y el SEM, pero no le dan la solución inmediata, ya que es un caso que tuve que buscar un albergue de parte de la ONG. Pasado 2 meses me notifican para que pueda declarar a la Fiscalía para preguntarme si tengo algún vínculo con la víctima. Puede decir normal, cuando le pongo conocimiento, puede ir. En ese caso sí necesariamente, pero no tengas miedo, Cari, ellos solamente no te van a hacer ningún proceso, solo te mandan a testificar. Nos han dicho que podemos incorporarlos, ya salió la ley de los policías, Nancy, pero el problema es que tampoco tiene su reglamento, inclusive los policías ya querían atenderse en salud, pero no hay el reglamento, no hay quien diga, ¿saben qué? Tales personas van a trabajar o tales hospitales y esta es de tal fecha a tal fecha van a hacer esto o aquello. No hay el reglamento, Nancy. Es como ahorita, ahorita hay muchos hijos incapacitados, hijos mayores de 18 años. Por ejemplo, dentro de ellos está, ¿no? Dice, son hijos mayores de 18 años que se encuentran con estudios, pero tampoco dice ponderado tanta nota. No hay un reglamento que nos diga cómo vamos a evaluar o quién va a evaluar o qué oficina va a evaluar. Va a ser prestaciones económicas, prestaciones de salud, ¿quién va a evaluar el caso, no? Entonces no hay una norma y por tanto no podemos hacer nada, Nancy. Muy bien, queridas colegas, me despido. Ha sido muy fructífera nuestra conversación. Quiero agradecer la participación también de Nancy, que ha sido muy activa, y también de nuestra querida colega, a ver, déjame leerla, por acá está, de Cris. Cris nos ha enviado el fondo de compensaciones, que está muy interesante. Lo voy a guardar de todas maneras para que lo tengamos en nuestro acervo documentario, en nuestro acervo de bibliografía. A ver, ¿qué más tenemos? Las siguientes sesiones también nos vamos a ver, queridas colegas. A ver. Es dueño de un vehículo que ocasiona el accidente y no tiene SOAT activo. Ya le harán las denuncias, Cris. Ya, queridas colegas, muy bien, les mando un fuerte abrazo, cuídense bastante.
Y no se olvidan, beban agua bastante, ¿ya? Vayan a sus controles, si son mujercitas, no se olviden hacerse su ecografía de mama. Ya, chicas, un fuerte abrazo, cuídense, hasta luego. Muchísimas gracias, licenciada Rocío. Nos estamos viendo la siguiente semana, el día viernes, el día viernes 23, para continuar con el desarrollo de nuestro diplomado.